de parte de todas las integrantes del Triángulo India Juliana, les damos una cálida bienvenida a todos y a todas a esta conmemoración por el Día Internacional de la Madre Tierra. Es un honor para nosotras que nos acompañen en esta noche para conocer un poco más sobre la sabiduría indígena guaraní y sus árboles con alma. Hoy nos acompaña la Serenísima Gran Maestra de la Gran Logia Femenina de la Argentina, nuestra querida María Elena Castillo, que dará unas palabras de apertura a este encuentro virtual. Bueno, buenas tardes. Es un placer compartir este espacio con todas y todos ustedes y un honor poder realizar la apertura de esta charla virtual abierta que las mujeres de la masonería femenina de la República del Paraguay han organizado para transmitirnos saberes milenarios que tienen sus raíces en la cosmovisión de nuestros ancestros indígenas. Hoy, el Día de la Tierra, un día que nos invita a la reflexión y a la toma de conciencia sobre la realidad de nuestro planeta y de los distintos ecosistemas que lo integran. Acciones que deberían ser señeras y deberían estar presentes día a día en nuestras decisiones para buscar nuevas formas de relacionarnos con la naturaleza, formas respetuosas de ella y de nosotros, porque somos parte integral de la existencia toda. Resulta imperioso que nos constituyamos como guardianes del medio ambiente para garantizar un entorno saludable y un desarrollo sostenible a todos los seres humanos, pero no solo a los de las generaciones futuras, sino a los actuales seres humanos de este presente, porque el medio ambiente y el daño que le hemos ocasionado nos está demandando responsabilidad sobre nuestras acciones. Y podremos decir que las responsabilidades son distintas, que no caben a todos los seres humanos por igual, que unos tienen mayor y otros menor responsabilidad al respecto. Pero lo cierto es que todos sabemos que tenemos responsabilidad en constituirnos en educadores ambientales de la existencia actual y futura. Y una vez que tomamos conciencia de esta responsabilidad, no podemos dejar de constituirnos en agentes de cambio al respecto, pero también de trabajar para establecer políticas que protejan el medio ambiente, que contrarresten el cambio climático y detengan el colapso que hemos generado a la biodiversidad. Pues sin restauración de nuestro medio ambiente, de nuestra tierra, no existe una vida saludable posible. Y el futuro es hoy. Y por ello agradezco a estas osadas e inquietas mujeres que son hacedoras de nuevas formas de poner en valor el respeto hacia la madre tierra, a través de la transmisión de la cosmovisión y de la sabiduría del pueblo guaraní. Seguramente, cuando esta charla termine, cuando se haya producido la transferencia de lo que vienen a transmitirnos nuestras queridas hermanas, seremos otras. Seremos seres humanos distintos, porque se habrá sembrado en cada uno de nosotros esa conexión inevitable de respeto que debe vincularnos con la naturaleza y con el universo todo. Bueno, prestas a aprender de ustedes y a escucharlas, y profundamente agradecida por el tiempo, la dedicación que transmiten y que le otorgan a la comunidad toda. Muchísimas gracias, Serenísima Gran Maestra. A continuación, quiero comentarles cómo va a ser la modalidad. Las preguntas las vamos a recoger en el Facebook, en el chat, y también vamos a leer algunas que nos van a mandar por diferentes mensajerías. A continuación, nuestra querida Olga
va a leer la hoja de vida de nuestra disertante. Muy buenas noches. Paso a presentar a nuestra disertante. Sarina Aranda Vega tiene 39 años, varios gatos y más perros. Estudió la carrera de Ingeniería en Ecología Humana en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, de la cual se recibió con honores, siendo miembro del cuadro de honor de la promoción 2007. Su trabajo de investigación de grado, denominado Elaboración y comercialización de objetos artesanales de indígenas lengua sur, Exensur, de la aldea La Rosa Cue, departamento de Presidente Hayes, Chaco Paraguayo, obtuvo la calificación más alta de la mesa evaluadora y fue representante de la Facultad de Ciencias Agrarias en la 16ª Jornada de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo en el año 2008. Es magíster en Desarrollo Rural Territorial por la misma universidad, siendo la primera egresada de dicho programa de posgrado a través del desarrollo de la investigación denominada Caracterización del Sistema Agrario de la Comunidad Indígena Barigüí 14 del pueblo Guaraní, departamento de Caaguazú. Es masteranda en Antropología Social por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Además, prevé seguir sus estudios de doctorado en Antropología Social en la Universidad de Buenos Aires. Ha trabajado para diversas instituciones públicas y privadas en el campo del desarrollo comunitario y a la docencia e investigación su verdadera pasión. En la actualidad, se desempeña como coordinadora del Observatorio Institucional de Equidad de una de las universidades más prestigiosas del Paraguay. Se define como feminista, bruja y masona. Es maestra masona, presidenta del Triángulo India Juliana y una convencida de que el amor puede restaurar a la tierra y al mundo. Mi querida ingeniera, la sala es toda tuya. Muy buenas noches para todas, para todos los que nos miran hoy. Muchísimas gracias, Serenísima Gran Maestra de la Gran Logia Femenina de la Argentina, a todas nuestras queridas que nos están siguiendo por Facebook, a todos nuestros amigos, a los amigos de nuestros amigos. Gracias por estar aquí y compartir con nosotros este espacio. Realmente para mí es un honor compartir lo poquito que sé del mundo guaraní, que es tan amplio y tan rico, y en este Día Internacional de la Madre Tierra nos parece que tenía el mensaje exacto. Entonces quisiera yo compartir mi pantalla, si me dan los superpoderes, en breve. Y la charla de hoy se denomina Urañer, la magia guaraní de los árboles con alma. Y me dirán por qué el título, donde hablamos un poco de magia. Y para mí es importante definir lo que es la magia primeramente. La magia es un proceso, y es un proceso mental por el cual una persona sabe o conoce la utilización de las fuerzas de la naturaleza y puede, digamos, manejar y manipular esas fuerzas para conseguir algo. Entonces, ¿en qué se vincula esto con los urañeres? Que para los guaraní, para los que no hablan guaraní, significa un árbol que habla, del cual fluye la palabra. Entonces, hay mucho de magia en esto. Algunos profesores míos
me decían, bueno, magia o religión, estamos en una encrucijada. No, porque la magia y la religión en el ámbito guaraní no pueden desprenderse. Son prácticamente lo mismo, como vamos a ir viendo en el transcurso de la charla. Para entrar poco en detalle, es importante que conozcan que en la actualidad, ¿sí?, nosotros tenemos 5 familias lingüísticas. O sea, tenemos representantes vivos de 5 familias lingüísticas, que son la familia lingüística guaraní, que está compuesta por varios pueblos, como los Paitauterá, los Aché, los Abá, los Bugá, los guaraní andeva y el guaraní occidental. También tenemos a la familia Mataco-Mataguayo. Tenemos ahí 3 pueblos, el pueblo Nibacle, Maca y Manjul. La familia lingüística Samuco, con los Ayoreo, los Utoso y los Tomara. En cuanto a la familia lingüística Lengua Mascoy, tenemos también 4 representantes, que son los pueblos Toba Mascoy, el Setsur en el norte, Guaná, Angaité y Sanapaná. Y por último, tenemos a la familia lingüística Guaycurú, con un solo pueblo o lengua viva en este momento, que son los Kom. Y bueno, pero ¿quiénes son los guaraníes? Como vimos, es una familia lingüística, ¿sí?, que tiene varios pueblos dentro. Entonces pertenece a lo que se conoce como la familia Tupí-Guaraní, que fueron los primeros pobladores en nuestro continente a la llegada de los españoles. Incluso los historiadores y antropólogos afirman de que la familia Tupí-Guaraní, a través de los Aché Guayaquí, ya estaban asentados incluso mucho antes que los guaraní, los demás, los Bugao, los Pai, y los primeros fueron los Aché Guayaquí. Susnik, por ejemplo, también nos habla de diversas formas en cómo estos pueblos se fueron moviendo y se fueron generando a su vez otros y otros pueblos. Y nos habla un poco de lo que se conoce como pámpidos, láguidos y amazónicos, donde nos habla un poco en especial de lo que a nosotros nos llama hoy, que son los guaraní, que pertenecen justamente a esta, digamos, a esta corriente amazónica, y son los proto-malayos mongoloides. Se preguntarán por qué proto-malayos mongoloides, porque también se cree que los guaraní descienden de justamente sus antecesores mongoles, que vinieron por agua desde el estrecho de Bering, y bajando, llegaron hasta lo que son las confluencias de nuestros ríos que hacen a nuestro país. Entonces, tienen rasgos, ¿sí?, de los protomalayos mongoloides, es decir, tienen la tez amarilla, tienen la cara un poco chata, son de estatura baja, etc. Sin embargo, por ejemplo, los H tienen otra fisonomía, y son un poco más altos, con una tez un poco más clara. Entonces, a partir de esa mezcla que se van constituyendo, ¿verdad?, lo que hoy vamos a conocer como, o conocemos como lo que son la nación guaraní. Entonces, estos amazónicos, ¿sí?, que hasta hoy día se encuentran en Paraguay, por supuesto, en parte de la Argentina y también en el Brasil, podemos hablar de 2 cosas, ¿sí?, los proto-mbudá y los proto-pari, ¿sí? Entonces, los proto-mbudá son grupos antiguos que se manejaban en un solo linaje, o sea, era un unipatrilineal, en una sola casa comunal, ¿sí? Estaban liderados por el Teirú, ¿sí? Estas casas comunales se conocían como el Teguil, cultivaban ya en su momento la mandioca amarga y practicaban también
la poligamia. Es decir, que era una familia extensa, ¿sí? Y practicaban mucho lo que es el oreo. En idioma guaraní, ambos, lo vamos a ver después, significan nosotros. Pero en este caso, ore es un poco más exclusivo. O sea, dentro del grupo, solo unos pocos, ¿sí? Sin embargo, los protocarios son un grupo mucho más reciente que los protomigadas. Se cree que tendrían algo así como 500 años antes. Y ellos, sin embargo, se agrupaban diferentes. Se agrupaban en aldeas, ¿sí? O tecojá, a través de los multilinajes. Ellos estaban también liderados por lo que se conoce como la Baeté, el hombre verdadero, porque Abba significa hombre, o Murubishá, eran cultivadores, ¿sí? Y practicaban también mucho el rapto de las mujeres de otras comunidades o de otros pueblos para justamente utilizar eso como forma de puñadazgo o alianza, ¿sí? Y también practicaban la poligamia. Lo interesante de este pueblo es que ellos sí se veían como el ñanteo, ¿sí? O sea, como el inclusivo. Ya no era algo, digamos, de un grupo chiquito, un grupo exclusivo, sino el todos, ¿sí? Entonces, hasta hoy día el pueblo guaraní se reconoce por ese pensamiento. Entonces, podríamos decir que toda la nación guaraní en la actualidad, por supuesto, desciende de lo que ya conocemos como los amazónicos, protomalayos, mongoloides y carios. Y bueno, ellos practicaban la economía de subsistencia, es decir, ellos cultivaban, tenían la agricultura muy presente, con varios métodos, como la roza, la quema y la tumba de los campos. Tenían una organización bastante interesante, donde no se conocían clases sociales, aunque sí eran ligeramente estratificadas. Y la estratificación por lo general se daba por algunas funciones que las personas cumplían dentro de la aldea. Como vimos antes, por ejemplo, el Murubishá era el líder, ¿verdad? Después, por ejemplo, había gente que cumplía el rol de curandero, ¿sí? El rol de recolector. Entonces tenían unas jerarquías, digamos, unos estratos, ¿sí? De organización, pero no una clase social como sí. En cuanto al liderazgo, también es muy interesante cómo lo planteaban, porque no era un liderazgo basado en el poder, como nosotros entendemos hoy. O sea, el poder que es digamos, como una fuerza que puede ser ejercida sobre otras personas. Sin embargo, ellos no, para ellos no era eso. O sea, el liderazgo justamente era poder servir. Entonces no se daba de ninguna forma, ninguna relación jerárquica ni coercitiva, ¿sí? No existía esa orden, obediencia, ¿sí? Sino una situación de igualdad y fraternidad entre todos. Y en esto, uno de los grandes antropólogos, Pierre Clastres, dice que para ser un buen Burubishá no se necesitaba ser el más antiguo, ni tampoco se necesitaba ser el mejor guerrero. Se necesitaba tener ciertas cualidades, como ser pacifista. ¿Por qué? Porque siempre tenía que estar escuchando a todo el grupo, entender y comprender las necesidades de todo el grupo. Debía ser generoso, porque él estaba al servicio de sus administrados, digamos, por llamarlo de alguna forma, y no al revés. Y por supuesto, y es muy importante, tenía que saber hablar. O sea, debía ser un buen orador. Los pueblos guaraní en la actualidad, hasta como ustedes están viendo en el cuadro, hasta ahora están ubicados por ciertas zonas distribuidos por todo el país. Así los Paitahuitená tienen su zona de influencia en Amambay, San Pedro, Concepción, Canindeyú, que son departamentos de la República del Paraguay. Los H, sin embargo, están asentados en Canindeyú, Alto Paraná, Zapata, Guazú,
Los Abá guaraní en Alto Paraná, San Pedro, Caguazú, Concepción y Canindeyú, y también existe una porción en Asunción. Los Mbudá guaraní son, como verán ustedes, el grupo más numeroso hasta hoy día, y se asentan en Concepción, Itapúa, Caguazú, Canindeyú, Cazapá, Guairá, Alto Paraná y San Pedro. A mí me tocó trabajar con ellos en justamente la zona de Caaguazú. Los ñandeva se encuentran en el Chaco paraguayo, en el departamento de Boquerón, así también como los guaraní occidental. ¿Y por qué los guaraní? ¿Por qué decidimos tocar a los guaraní y traer y compartir un poco lo que sabemos de ellos en este Día Internacional de la Madre Tierra? Porque justamente, como les decía antes, toda la relación que los guaraní tenían, lo llamaban con la tierra, es su modo, es su teco. ¿Sí? El teco puede ser traducido como una forma de ser, el ser. Y ese ser no puede estar desprendido de ninguna manera de la tierra que es su madre. ¿Sí? En ella, el guaraní tiene, el guaraní sabe y el guaraní no puede concebir otra forma de vida donde no esté la tierra como una parte fundamental. ¿Sí? Entonces, todo lo que hace a su cosmovisión, o sea, la manera de ver al mundo, y la palabra, el alma y el árbol están interrelacionados y es parte del ser. Y el ñanderecó marangatu, o nuestro modo de ser sagrado, ¿sí? Por eso también es muy importante, todo lo que ellos hacen y se enmarca dentro de una religión, dentro de lo sagrado. Y para el carácter sagrado, para ellos, se traduce a través de varios elementos, como son las deidades, la cosmovisión o el relato mítico de la creación y la destrucción del mundo. Por supuesto, el Algura Putá, o la palabra alma, el Opú, que es un espacio físico dedicado al culto de sus ancestros, los ritos de paso y, por supuesto, el Urumarán, o la tierra sin mar. Y es esto un poco lo que vamos a ir desarrollando hasta llegar a lo que conocemos nosotros o a lo que titula nuestra charla. Las principales deidades, también les quiero decir que de acuerdo a los subpueblos, como vimos, ya sean Paita, Uterán, ya sean Abá, ya sean Budá, etcétera, etcétera, muchas veces hay variaciones, ¿sí? en los relatos o también en lo que es los nombres de las deidades, ¿así? Pero todos ellos creen en un principio fundamental o en un ser superior único, autocreado, ¿sí? Autocreado a través de la palabra y de lo que se conoce también como la neblina primigenia o el tatashina. ¿Sí? Los Pai, por ejemplo, creen de que había una materia especial, el Yasuka, que era lo que alimentaba justamente a este ser, le permitía crecer. Su nombre es Ñanderupa Paete, puede ser llamado también Ñanderupa Patenombe, Ñanderubusu, Ñamandú o Ñanderamoyus. Todo esto en guaraní significa siempre el primero de todos, nuestro Padre, el primero de todos. Entonces también él, por supuesto, luego de autocrearse a partir de la palabra del universo, a partir de la neblina primigenia, crea a la primera figura femenina, Ñande Suete, Ñande Yari Yutsu o Ñande Supabe, nuestra gran madre. También después empieza a crear, digamos, a sus hijos, ¿sí?
Y esto es muy interesante porque yo cuando estaba en la escuela aprendía que los guaraní muchas veces eran monoteístas y que los guaraní adoraban a Tupá. Entonces cuando yo empecé a estudiar me di cuenta que en realidad no eran, digamos, tanto como monoteístas, sino que realmente tenían distintos dioses y que Tupá era un dios menor, como vamos a ver ahora. Entonces, el primer hijo nacido de la pareja de Ñanderu Papá Tenondé y Ñandesiete es Yacairán Ruete. Es el dios de la neblina primigenia y la primavera, el que asienta la palabra alma a través de la coronilla del recién nacido. Luego tenemos al Carairuete, que es el dios del fuego, del crepitar de las llamas, y por último, luego tenemos a Tupá Ruete, o el dios del agua, el dios de la lluvia. Entonces, cada uno de estos dioses tiene la función de asentar estos elementos en el recién nacido, ¿sí? Todos estos hijos de los primeros creados o de la pareja primigenia se los conoce como los dueños de la palabra. ¿Por qué? Porque la pareja primigenia deposita en estos dioses la palabra y son ellos lo que asientan en un recién nacido. El Albura Putá, un antropólogo, historiador muy famoso y uno de los responsables en que hoy tengamos toda esta cantidad de información, León Cadoga, justamente relata que Ñanderu Papá Tenondé le explica a sus hijos cómo asentar estos elementos. Por ejemplo, como les dije, la neblina, el aire, ¿sí?, se asienta en la coronilla, el fuego en el corazón, ¿sí?, y el agua en todo lo que sería el resto del cuerpo. No quería también dejar de mencionar que cuando el dios primigenio o Ñanderu Papá Tenondé se crea o se autocrea, realmente no se crea solito, se crea con una figura muy querida de la naturaleza. Yo creo que en todo el mundo y en todos los países, como es el colibrí, o el huiralma mainu, como se le dice en guaraní. Y al autocrearse él, se autocrea también este colibrí. Y este colibrí alimenta y acompaña a Ñanderu Papá. Lo alumbra y él lo alumbra con el brillo de su corazón. Puesto que hay que entender algo, en ese momento no existe aún el sol. El único brillo que existe es el brillo del corazón del Dios primigenio. También después, por supuesto, aparece la lechuza o aparece también las tinieblas, urucurea, y como se dice en guaraní. Y yo creo que acá también es muy lindo porque muchas veces decimos, bueno, por lo menos en Paraguay, que cuando vemos un colibrí se nos darán buenas noticias. Otros dicen que nos traen también el consuelo de que las almas de nuestros ancestros están bien. Entonces, están un poco realmente relacionadas esas cuestiones de nuestro folclore con lo que es realmente la función del Mainuí en la creación. Y dentro de toda esta figura mítica, ¿verdad?, también se cree que ya hubo una tierra antes que esta, y es el Inutenón, o la tierra primera, ¿sí? Entonces ahí se habla un poco, y es sumamente interesante, porque ya empezamos a encontrar elementos de la naturaleza, como por ejemplo las palmeras. Entonces se dice que Ñanderu Papá Ete puso una palmera en el centro de la tierra, ¿sí? Otra la puso en la morada de su hijo Caraí, que está al oriente, recuerden, el fuego, ¿sí? Otra palmera la puso al poniente con su hijo Tupá,
Y también puso palmeras en el origen de los vientos norte y noreste y también en el sur. ¿Sí? En total, entonces, ellos piensan de que esta tierra primera está sostenida por estas palmeras invencibles o tremendamente fuertes, o sea, con un elemento ya natural y fuerte. ¿Sí? No se olviden, por favor, de esta frase: elemento natural, vegetal, fuerte, porque lo vamos a revisar al final. También hablan de que existe 7 paraísos, ¿sí? Y que el cielo, la bóveda celeste, descansaba sobre 4 columnas, ¿sí? Esta tierra, esta tierra primera, ya fue también destruida por un diluvio. Otra cosmovisión, otro elemento de la cosmovisión que me pareció interesante compartir es el mito de los gemelos. Porque hasta aquí estábamos diciendo o viendo que ya tuvimos dioses autocreados, también tuvimos, por supuesto, una tierra primera, y de dónde alumbraba al colibrí el primer dios, o el dios primigenio. Nos dice que lo alumbraba con su corazón, ¿sí? Todavía no existían los astros. Entonces, el mito de los gemelos nos explica la creación de estos astros, ¿sí? Y nos dice que justamente el Dios único, ¿sí?, encarna en una lechuza, y en medio de las tinieblas visita a una mujer que queda embarazada, por supuesto, quien después sería el dios Sol, ¿sí? Y el dios Sol, Huarajı, que dice en guaraní, luego él crea a su hermana, la luna. Y esto es una cuestión muy interesante porque por lo general solemos asociar a la luna con una energía femenina, pero en este caso es también una energía masculina creada de una hoja de un árbol denominado Curupí, que hasta hoy también tenemos en el Paraguay. Este sol y esta luna recién empiezan a brillar en lo que se conoce como el Uruguajú, o sea, la tierra nueva, que es hasta hoy día también podemos decir que es esta, ¿sí? Porque todavía no tuvimos una destrucción ni un diluvio propiamente dicho. Entonces, en este Uruguajú es cuando realmente empiezan a brillar estos astros. Pero ¿por qué los gemelos? ¿Por qué se le dice gemelos? Porque en realidad también hay varias historias. Otra historia, por ejemplo, afirma de que justamente aparte de un dios, de Ñanderuguazú, la mujer yació con otro hombre. Entonces también quedó embarazada de otro hombre. Entonces nacieron al mismo tiempo. Entonces, el primer relato que le conté también pertenece a otro pueblo. Entonces, por eso les decía que muchas veces, según los pueblos, van tomando ciertas líneas. Pero se le conoce como los gemelos, porque finalmente, ¿verdad?, son ellos criados por una abuela jaguar, ¿sí? Los cría igual y los, digamos, acoge igual. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto que estábamos diciendo? Y nuestra charla se titulaba justamente el Urañenir, que significa fluye del árbol la palabra. El guaraní, hay una cuestión sumamente interesante, que es la palabra, ¿sí?, el aguraputa. Se cree que la palabra es el medio por el cual el alma se hace presente en un ser humano. Por eso se le conoce como palabra. Cuando un ser humano empieza a hablar es cuando realmente empieza a vivir. Los Urañenir son árboles donde esta sustancia o esta fuerza vive constantemente.
y ellos se pueden nutrir de esa fuerza teniendo contacto con ese árbol. El árbol sagrado, que tiene su semejanza con el árbol de la vida, para los guaraníes es el ceibo. El ceibo, como ustedes conocerán, tiene como una savia, y es para los guaraníes realmente un indicador de cuando la vida está en su máximo apogeo o cuando rejuvenece, ¿sí? También, así como está vinculado a la vida, también este árbol está vinculado con la muerte. Es como que tiene esa propiedad, conoce el secreto de la palabra, o sea, conoce la palabra para poder tener y atrapar en sí el alma, ¿sí? Y por eso es relacionada también con la muerte. En guaraní se le llama gal, y también otros importantes que son también sagrados son, por ejemplo, el laurel, el curupica, que se utilizan para todo, para curar, para construir canoas, y por supuesto también para hacer, para invocar los espíritus. También se hace o se utiliza en los bautismos, y por supuesto, como dije antes, la magia no es desprendida de la religión. La religión, por lo general, es llevada por un carayá, ¿sí? Lo que también se le da muchas veces el nombre de chamán, que es el líder religioso de una comunidad. Puede ser también una mujer, y esta persona se prepara durante años en un entrenamiento espiritual para poder recibir o para poder invocar las palabras almas de los dioses y de sus ancestros. En los Mudá, por ejemplo, le denominan Carayá. Los Carayá son los responsables de llevar la vida religiosa en la comunidad. Tienen una vara, que es como un cetro que les confiere ese poder. Y muchas veces, por supuesto, está hecho de laurel o el árbol sagrado. Porque les decía también que está relacionada con la muerte, porque todos los textos, o los que más yo por lo menos leí, de Kurt Unkel, conocido también como Nimue Danju, que fue un historiador, un antropólogo alemán, uno de los primeros que estudió todo el ser guaraní. Él afirmaba que ellos sí creían o tenían rituales de reencarnación. Incluso Cadogan en su artículo Urañero nos cuenta una historia de un chamán que tenía a su pequeño nieto enterrado en una caja de ceibo para tratar de insuflar de nuevo la vida a esa persona. Entonces se creía que como el cedro tenía ese conocimiento, esa savia, ese poder de traer otra vez, digamos, a la palabra alma, entonces él lo tenía en una cajita. También, por supuesto, como les decía, que los pais también lo llaman yasuká venda, que también es como una sustancia primigenia. Otros árboles también con este mismo potencial son, por ejemplo, se le conoce como el árbol del rocío, ¿sí? Y por supuesto el guapo. El guapo también es un árbol de bastante presencia en nuestro país, y les invito a conocer los poemas de el gran sabio Gregorio Gómez Centurión sobre el guapo. También otros árboles sagrados son, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como tacuaras, y por supuesto la yerba mate. La yerba mate o Ilex paraguayensis es un arbusto, ¿sí? que es también de alguna manera sagrado. Ellos tratan en lo posible
de no herir al arbusto. Cuando están utilizando las hojas o cuando están arrancando las hojas, tratan de ser y tenerlo, hacerlo con el mayor amor y agradecimiento posible al Dios de la hierba mate. Es importante también mencionar de que cada animal y cada árbol tiene otra vez como una especie de hada protectora. Entonces muchas veces también, por ejemplo, podemos encontrar en la literatura el Ka'aguyarui, por ejemplo, o lo que se podría traducir como el hada del bosque. Así también se puede tener, por ejemplo, el hada de la yerba mate, el hada de la tacuara, ¿sí? El dios del tapir, ¿sí? El dios de... Entonces ellos creen que todo tiene como un espíritu guía, ¿sí? Un espíritu que cuida. Y aquí en las tacuaras, por ejemplo, en el pueblo Mudá, son muy, muy interesantes e importantes porque constituyen una característica propia de las mujeres, ¿sí? Las tacuaras producen un sonido que invita a la quietud y a ese silencio en acción, y eso ellos lo asocian mucho con las mujeres. O sea que la mujer tiene la capacidad de intuir, tiene la capacidad de enseñarnos un silencio activo, igual que la madre tierra. Y por supuesto, ellas la tocan en los distintos rituales que ellos lo hacen. Y las tacuaras sagradas de las mujeres Mudá, o de las mujeres Pai, o de las mujeres H, ¿sí? Se le conoce justamente por esos rituales, ¿sí? Entonces las mujeres por lo general, como ven ahí en la foto de más arriba, ella es una mujer medicina, tiene una tacuara en la mano, y dentro de esa tacuara, por lo general, ellos ponen piedritas que hacen ruido y marcan el ritmo de los pasos en el baile o en la danza ritual. Por otro lado, no quería dejar de mencionarles al Opud. El Opud es un lugar de culto, y como ustedes están observando en la foto, las fotos son ya un poquito viejitas de cuando yo justamente estaba haciendo mi trabajo de investigación en la comunidad Barigüí 14 del distrito de Fotografía del departamento de Caguazú, acompañada de la gente de una fundación denominada Oguazú. Este es el Opú, como ustedes pueden ver, es una casita, es un ranchito con paredes de adobe y estaqueo, que hasta hoy día se hace de esta manera, y que en cada aldea van a en todas. Ustedes pueden mirarla y no verla, pero está escondida. En algún lugar está. Por supuesto, yo no sé si ven la foto de abajo, estoy mirando hacia afuera, porque los blancos no tenemos permitido la entrada. Es un recinto sagrado, solamente para ellos. A no ser de que, por supuesto, como es el caso, por ejemplo, de Cadogan y de Nimoy-Nanyu, y propio justamente de algunos funcionarios de esta ONG que les había comentado, que son recibidos dentro de la aldea y son bautizados en la religión guaraní. Entonces sí pueden estar dentro de estos objetos, ¿sí? Estos carayá o chamanes bautizan a los niños, a las niñas y a las personas a través justamente de darle o conectarse con un Dios, y entonces poder que ese Dios le cuente el nombre de la... Entonces, una vez que el carayá tiene el nombre del niño, es cuando se procede al bautismo o a nombrar a la persona. El nombre de la persona era muy importante, o es muy importante, porque imagínense todo lo que trae dentro, es la palabra alma, ¿sí? Y tu nombre es lo primero por lo cual se te conoce. Entonces el nombre recibido del Dios es una de las cuestiones más sagradas que tenemos.
Yo recuerdo cuando yo preguntaba, algunos me contaban, otros no, pero justamente, por ejemplo, se llamaban, los Budas me decían, ¿qué nombre querés saber? Y yo les decía, ¿y cómo te llamas? Y ellos me decían, y yo me llamo Pedro. Y después se reían y me decían, ¿o querés conocer mi nombre del bosque? O mi Terakab. Y es el Terakab su nombre con el cual ellos se reconocen. ¿Sí? El que les pone el Garayá, por supuesto, el Dios, a través de el Garayá. Aquí les tengo un poco más de fotos, que es dentro de lo que, como ustedes verán, pareciera ser que no existe gran cosa, pero existe lo principal. Lo que ustedes ven en el ejemplo son hojas de caá que están colgadas y ellos usan esas hojas para sus rituales. Tienen también los niños, por ejemplo, adentro están sosteniendo las varas del Carayya, lo que les estaba comentando yo hace rato, son sus báculos de poder, digamos, de alguna manera. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos también troncos de Curupicate. Entonces, y la felicidad de los niños. ¿Sí? Los niños también te cuentan qué son cada cosa y para qué sirve. Evidentemente, estas fotos las fui tomando muy desde afuera. Aquí también les tengo más fotos para que ustedes puedan ver, ahí pueden apreciar cómo es la construcción de los cultos. Está hecho de tierra, ¿sí? Está hecho de algunas tacuaras, ¿sí? Y es realmente una forma de construir, es una bioconstrucción que hasta hoy día se utiliza y es uno de las bioconstrucciones más frescas que existen hasta el día de hoy. También van a ver que ellos tienen instrumentos musicales. El marcá que sostiene el niño tiene solamente 2 cuerdas y ellos también lo hacen por lo general de una madera resistente. En la foto de abajo también pueden ver a otro niño con las tacuaras y como una guitarrita un poco más pequeña. Entonces también ellos construyen sus propios instrumentos musicales con los cuales el sonido, ¿sí?, va llamando también a los dioses dentro de lo que se conoce como el Tangará o la oración ritual. O cualquier otra ceremonia de iniciación, como por ejemplo el Pununipepu, que lo utiliza mucho, es la fiesta, es el paso de los niños a adultos y se procede con la perforación simbólica del labio, por ejemplo. Los niños son aislados durante un mes en el monte de sus madres y luego vuelven como adultos. Entonces, por ejemplo, también las mujeres tienen otro tipo de rito de paso y así siguen celebrando esta ceremonia hasta el día de hoy. También un elemento muy importante en la vida de ellos es el abatí, que también lo consiguen, por supuesto, cultivando la tierra, ¿sí? Ellos le dicen los hijos de la tierra, el abatí. Como ustedes ven, los guaraní producen distintas clases de maíz. Yo cuando los conocí en mi vida, visto por ejemplo ese maíz fruta o ese maíz rojo, yo nunca lo había visto. Y mucho menos, por ejemplo, este maíz de 2 colores. Y estos tipos de maíz, estas variedades de maíz, también están dedicadas a los dioses dueños de la palabra. Por ejemplo, el maíz blanco está muy asociado con uno de los primeros dioses creados, y así se van configurando de acuerdo a sus colores y de acuerdo a su función. Caraí, por ejemplo, Caraí era el dios del fuego, entonces está muy asociado a lo que es, por ejemplo, el maíz rojo. Entonces, ellos también lo asocian con ciertos dioses. Por supuesto, como les estaba hablando, ellos también son liderados por estos árboles, también son conocidos y apreciados por los líderes religiosos y las mujeres religiosas. En esta foto
Todas las personas de arriba son líderes religiosos. En ese momento justamente nos estaban enseñando pequeños plantines, en este caso era un plantín creo que era de mandioca, porque bueno, son fotos del 2012, y como ellos van haciendo también de todo lo que es la tierra, de todo lo que es vegetación, como les dije, ellos lo utilizan como alimento, como medicina, y como base de su economía, porque también es importante mencionar, se dedican mucho a la artesanía. Los Buda, por ejemplo, son muy conocidos por su cestería de Tacuarembó y Huembepí. Y, por ejemplo, los niños que están ahí abajo tienen, por ejemplo, como una especie de vinchas que están hechas también justamente de corteza de Huembepí o de Tacuarembó, y que son manejadas por los artesanos y artesanas. En realidad, los guaraní, no, la cestería no es, por ejemplo, propia solamente de las mujeres, sino que lo pueden hacer todos, ¿sí? Y aquí abajo también está esta señora, ella es partera, y ella nos contaba que para recibir al niño, a un niño, lo primero que ella hacía era justamente cantar una canción, una oración, porque ellos oran cantando. Entonces ella, al cantar esa oración, tranquilizaba a la madre y podía, manipulando o tocando la panza, saber exactamente en qué posición venía el niño y cómo poder asistirle a las mujeres que estaban por dar a luz en su momento. Por lo general, las mujeres guaraní siguen teniendo sus alumbramientos en sus casas, con sus mujeres vecinas, o sea, con sus parteras. En la región del Chaco, por ejemplo, también, por lo general, lo tienen solas. Muchas veces entran solas al monte y los tienen paradas, ¿sí? Se encaraman de una rama, los tienen paradas y luego ya vienen con el niño en brazos. Así que todo lo que nosotros estábamos hablando, todo eso está relacionado también a la tierra. A medida que un nuevo niño nace, es una nueva palabra y es un nuevo pedazo de tierra que pasa a integrar esta gran tierra nueva en la cual vivimos. Aquí también le traje unas imágenes de las danzas rituales. Una característica es el baile circular. El baile circular es muy interesante porque el círculo no tiene principio ni fin. Entonces el amor tampoco tiene principio y fin. Entonces, justamente ese es uno de los fundamentos de sus danzas circulares. Y por supuesto, con esto quiero ir terminando. No podía dejar de mencionar al Ilumarané o a la tierra sin mal. Es un concepto que existe en todas las comunidades guaraní. Y a diferencia de muchas veces entendemos, yo también lo entendí así, pero el Ilumarané es un lugar o el paraíso aquí en la tierra. O sea, que puede ser encontrado aquí en la tierra. ¿Sí? No es que primero tenemos que morir para poder ingresar o no. No, el Ilumarané está en algún lugar de esta tierra. Y los movimientos nómadas en su momento también tenían como justificación la búsqueda de esta tierra sin mal. Uno, ¿cómo puede acceder a ella? Si sigue y cumple la religión y los preceptos. Algunas señales o algunas formas o algunas, digamos, manifestaciones que el Ilumarané nos daba al universo para ver o encontrar el Ilumarané eran, por ejemplo, las Pléyades, o las famosas 7 cabrillas, también, por ejemplo, el Tapecue o la Vía Láctea, y también conocida como el Borevitape o el camino del tapir, ¿sí? El tapir es un animalito que sabe exactamente los caminos en la oscuridad. Entonces también, digamos, ellos decían
que cuando salía o cuando se podía ver, ¿verdad? Estas pléyades o el Eixú, ¿sí? Que lo asociaban con un panal de abejas, como ven ustedes, entonces podían estar marcando el camino hacia la tierra normal. Bueno, y todo este relato, entonces, ¿en qué nos ayuda en el Día Internacional de la Tierra y a cumplir un poco el mandato 2021 del Día Internacional de la Tierra? ¿Cómo restaurar la tierra? Los guaraní nos enseñan la economía de la reciprocidad, o el yopoy, es decir, el desarrollo del sentido del ñandé, de la comunidad, el darse cuenta que si yo no tengo, no es que yo nomás no tengo, el otro tampoco. Entonces, el ayudarnos mutuamente, la fraternidad, la sororidad, ¿sí? La no discriminación, la interculturalidad, todas esas cuestiones nos enseñan esta cosmovisión guaraní que hasta hoy tenemos en nuestro país y de las cuales los paraguayos descendemos y con muchísimo orgullo y con muchísima honra descendemos de eso. Tenemos en nuestros genes. Entonces, todas estas cuestiones unidas a buenas prácticas medioambientales, porque ustedes me podrán decir que los guaraníes, bueno, rozaban, tumbaban y quemaban árboles, exactamente, pero no lo hacían a un nivel dañino, a un nivel que se podía destrozar. Y por supuesto siempre tener en cuenta las iniciativas inclusivas, el hecho de poder incluir al otro, la empatía, el desarrollo de la empatía. Y voy terminando con este fragmento que realmente sé que nos pasamos un poquito de tiempo, pero quería compartir. Es un fragmento de un libro que se llama Tatahuaclambu, de don Gregorio Gómez Centurión, donde nos habla de una peculiaridad y que a mí principalmente me dio muchísima esperanza y muchísima alegría, porque lo creo firmemente. Y dice así: según el pensamiento de los Paetas Utera, ningún animal desaparece. Nosotros también somos animales. El Udumaranén, además de significar una tierra sin mal, situada en ámbitos desconocidos, hace mención de la tierra que hoy mismo habitamos. Maranén significa en primer lugar indestructible, algo que no puede ser destruido. Y según la visión guaraní, la tierra puede ser maltratada, puede ser deforestada, puede ser degradada, pero nunca va a ser muerta, porque siempre tiene la capacidad de volver a nacer, de regenerarse, de recuperarse y de ser restablecida. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de la tierra y de los árboles y del agua y del fuego. Entonces, cuando la tierra sea remozada, los boredí, los tapires, los jaguares, los tigres, los ciervos, felices, abandonarán sus guaridas celestiales y bajando a este reino inicial, volverán a repoblar la tierra. Y así sea. Muchísimas gracias a todos y a todas por habernos acompañado a recordar un poco de nuestra historia para restaurar nuestro Udumaranén. Ha sido un placer y bueno, hasta ahí mi exposición. Y no quiero olvidarme de agradecer a las personas que colaboraron con nosotros para esta charla. En primer lugar, a la Gran Logia Femenina de la Argentina y en la persona de la Serenísima Gran Maestra, a todas las maestras, a todas las queridas que nos acompañan siempre por darnos estos espacios, a la ONG Uguazú que nos permitió escuchar las hermosas canciones que estaban escuchando al inicio y también nos proveyó de algunos registros fotográficos y también, por supuesto, al gran sabio don Gregorio Gómez Centurión, que nos recibió en su casa y nos dio varias y varias lecciones, hasta nos corrigió los textos, porque realmente la escritura en guaraní es un poco difícil. Entonces, muchísimas gracias a todos y espero que les haya gustado. Ingeniera, nos han llegado algunas preguntas al chat.
si podrías, por favor, ir contestando, ¿verdad? Te quiero ir pasando. Una de ellas preguntan, ¿qué significa una familia lingüística? Ok, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Qué significa una familia lingüística? Ok, una familia lingüística es un conjunto, ¿sí? Es un conjunto de lenguas que derivan de un ancestro común o de una lengua común o padre. Entonces, todas estas familias lingüísticas tienen una, digamos, una fonética, morfología y sintaxis, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? Que procede de un lenguaje madre o padre, como se le conoce también. Entonces, eso es una familia lingüística. Otra interrogante que nos llega tiene que ver con la pregunta si en la actualidad, ¿qué rasgos te parece que se mantienen mejor? Rasgos culturales. En especial de las tribus guaraní, a mi criterio, lo que mejor se conserva. Y gracias a este universo, digo yo, es justamente la religión y la cosmovisión. Todo eso que yo les estaba comentando, el lopú, la tangará, las fiestas, eh, la tradición de los nombres, la creencia en el guaraní, en las palabras alma, todo eso, o sea, todo lo que sea religión está vivo, especialmente en lo que son las comunidades guaraníes. Nos preguntan también si podrías explicar mejor sobre el tangará. El tangará, ¿sí? Es un rezo, ¿sí? Es un canto ritual, es un rezo que hace la aldea, ¿sí? Y es dirigida justamente por estos, digamos, líderes religiosos, y lo hacen con diferentes fines. Muchas veces lo hacen cuando existe, por ejemplo, una persona enferma, entonces ellos oran y por esa persona haciendo fuerza todos juntos, bailando y cantando en el, ellos te dicen, ñatangarata, o sea, vamos a hacer esa oración ritual. O sea, el tangará en realidad es una celebración ritual por medio de danzas y cantos que tienen diferentes fines. ¿Podrías explicar por qué se relaciona la palabra con el alma? Bueno, esa es una pregunta bastante compleja, pero voy a tratar de resumir. Como siempre digo, no tengo la verdad absoluta de lo que estoy diciendo. Simplemente les comparto lo leído. Puede haber muchísimas otras verdades o otras corrientes, pero principalmente pienso que se relaciona a la palabra con el alma, porque al recibir la palabra, ¿sí? La palabra es el logos o es el porqué de la vida. Porque a través de la palabra nosotros podemos expresar nuestro ser. La palabra es y tiene poder de crear o de destruir. De ahí también muchas veces se conoce la famosa frase que escuchamos a veces en los dibujitos, el abracadabra. El abracadabra en realidad es una expresión que existe y se conoce o significa construyo con la palabra. Entonces, la palabra es aquello que contiene en sí el secreto del compartir, el secreto de expresarme, el secreto de poder ser con el otro. El hecho de aprender a hablar significa que yo voy a poder también escuchar tu palabra, alma,
entender tu alma. ¿Sí? Entonces, esa es un poco así cortamente lo que pienso de por qué se relaciona la palabra con el alma. Bueno, y si podrías hablar un poco más sobre la economía de reciprocidad que habías mencionado. Bueno, la economía de reciprocidad es una economía basada justamente en la ayuda mutua y en el, como les decía yo, en el ñandeva, en el todos juntos. Yo escuchaba que, por ejemplo, ellos decían, los Buda, por ejemplo, con los cuales yo trabajé, ellos decían, si la otra familia o la otra persona no tiene para comer, ¿cómo voy a comer yo aquí en mi casa tranquilo? Entonces, la economía de reciprocidad, ¿sí? Es hacemos todo y todo lo que tenemos lo compartimos. ¿Sí? Entonces, nos contaban que, por ejemplo, si una familia necesitaba, una familia podía, por ejemplo, traer poroto, otra podía traer zapallos, otra podía traer leña para hacer el fuego y preparaban una comida todos juntos. O sea, la economía de la reciprocidad, entonces es la economía del compartir y el de incluir a todos. Bueno, creo que no hay más preguntas. Como les dije, bueno, muy agradecida otra vez. Si es que por ahí hay preguntas y no, por el tiempo no pudimos contestarlas, entonces déjennos en los comentarios y nosotros vamos a contestarlas después. Esperemos que esta no sea la última de las charlas y les agradecemos muchísimo el día que estén hoy aquí con nosotros compartiendo. Y nos despedimos de ustedes agradeciéndolos y instándoles a que no se olviden de restaurar la tierra, de seguir buscando siempre ese Dumaranel que no está lejos, que está en cada uno de nosotros, y en practicar, por supuesto, la sororidad, la fraternidad y la libertad para todos. Buenas noches.
ero wata I neba epo I neba epo I Neya era ma seriu I jamburu pararo vai jamburu pararo vai Neya era ma seriu I ero wata I ndera vemini pararo vai jajeroju I Neya era ma seriu I jamburu pararo vai jamburu pararo vai Neya era ma seriu I ero wata I neba epu I ero wata I neba epu I Neya era ma seriu I jamburu pararo vai jamburu pararo vai Neya era ma seriu I ero wata I ndera vemini pararo vai jajeroju I Neya era ma seriu I jamburu pararo vai jamburu pararo vai Neya era ma seriu I ero wata I neba epu I ero wata I neba epu I Neya era ma seriu I ero wata I ero wata I ndera vemini pararo vai jajeroju I Usara no miare, to etere ju se jo mini.
ina mambeu pa para ina kanende guarine. Mai ngambu